Por años, la niebla de Silent Hill se mantuvo quieta, como si el pueblo esperara a que alguien se atreviera a regresar. Y ahora, con Silent Hill F, ese llamado se ha vuelto imposible de ignorar. Efectivamente, en su primer día superó el 1.000.000 de copias vendidas a nivel mundial, algo que ningún otro título de la saga había logrado antes. Un éxito que no solo revive la franquicia, sino que reescribe su historia. Pero este regreso no es uno cualquiera. Silent Hill F nos transporta al Japón de los años 60, un escenario tan hermoso como perturbador, bajo la dirección de Ryukichi 07, autor de Higurashi, y con la música de Akira Yamaoka, el horror psicológico alcanza una nueva dimensión. En este vídeo descubriremos por qué este capítulo está marcando un antes y un después en la saga, cómo conecta con el universo de Silent Hill 2 Remake, los misterios que oculta Ebi Sugaoka y la posibilidad de que Kojima y OD tengan más que una simple coincidencia con este regreso. Así que ponte cómodo porque hoy vamos a entrar en una nueva pesadilla, una que promete redefinir lo que conocemos como Silent Hill. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. El legado de Silent Hill, una historia entre la culpa y la redención. Antes de entender lo que Silent Hill F representa, debemos mirar atrás. Desde su debut en 1999, Silent Hill redefinió el terror psicológico. Nos enseñó que el miedo más profundo no viene de los monstruos, sino de la mente. Con el paso de los años, la saga atravesó altibajos, cancelaciones e incluso el fantasma de PT, aquel demo que prometía el renacer del horror junto a Hideo Kojima. Pero el silencio terminó. Konami decidió apostar de nuevo, primero con Silent Hill 2 Remake que rompió récords en 2024 y ahora con Silent Hill F, la entrega que da un giro total al pasado de la saga. Para mayor contexto, introduzcamos Silent Hill F, el horror florece en Japón. Ambientado en un pueblo rural japonés llamado Ebi Sugaoka, Silent Hill F cambia todo lo que creíamos conocer. Ya no hay hospitales oxidados ni calles de cemento agrietado. Aquí el terror crece entre flores rojas, entre las raíces de una sociedad marcada por el silencio y la represión. La protagonista, una joven estudiante, es arrastrada a una realidad distorsionada donde el horror no solo se ve, se contagia. Este enfoque oriental no es casualidad. Konami buscó reflejar un miedo más íntimo, cultural, donde la belleza y el sufrimiento se entrelazan. Y con el regreso del compositor Akira Yamaoka, cada nota nos recuerda que Silent Hill no ha perdido su alma. Respecto al éxito comercial, la franquicia resucita. Las cifras no mienten. En menos de 24 horas, Silent Hill F vendió más de 1.000.000 de copias, convirtiéndose en el lanzamiento más exitoso de la franquicia hasta la fecha. Ni siquiera Silent Hill 2 Remake logró alcanzar ese número tan rápido. Konami confirmó que el título superó todas las expectativas internas, consolidando el regreso de una saga que muchos consideraban muerta. Este logro no solo refleja nostalgia, sino una nueva generación de jugadores que descubren Silent Hill por primera vez. Pero, ¿qué es lo que ha cautivado tanto? La respuesta está en su jugabilidad. Mecánicas y diseño. El miedo que se siente en carne viva.
El cambio más radical está en su sistema de combate. A diferencia de los clásicos, Silent Hill F introduce un combate cuerpo a cuerpo que divide opiniones. Para algunos, rompe con la esencia del survival horror. Para otros, añade tensión real, el miedo a fallar, a enfrentarse directamente a lo desconocido. Cada golpe se siente torpe, desesperado, y eso es exactamente lo que busca transmitir. No eres un héroe, eres una víctima tratando de sobrevivir. Sin embargo, la verdadera fuerza del juego no está en el combate, sino en su narrativa. Una historia sobre culpa, identidad y el peso de los secretos familiares. Y ahí es donde empiezan los misterios. Easter eggs y conexiones. Los ecos del pasado. Una de las mayores sorpresas que Silent Hill F ha dejado entre los jugadores más atentos son los Easter eggs escondidos en su mundo. Detalles sutiles que, más allá de rendir homenaje a entregas anteriores, parecen esconder algo mucho más profundo. En los primeros días tras su lanzamiento, los fans descubrieron referencias directas a Silent Hill 2 y Silent Hill 4 The Room. Desde frases talladas en las paredes hasta sonidos casi imperceptibles que evocan los ecos de la niebla y el sufrimiento de otras almas atrapadas. Sin embargo, lo más intrigante llega con una conexión que muchos no esperaban. Un guiño al universo de PT, aquel demo maldito que prometía un nuevo comienzo para la saga antes de ser cancelado. En una de las secuencias del juego se puede escuchar un susurro distorsionado que reproduce parcialmente el mensaje que oímos en PT, seguido de una figura femenina en un pasillo muy similar al icónico corredor del teaser del 2014. Aunque Konami no ha confirmado nada, este hallazgo ha hecho que la comunidad comience a teorizar sobre una posible convergencia entre ambos universos. Y justo en ese punto entra en escena Hideo Kojima, con su nuevo proyecto OD. El tráiler del juego, como bien podemos ver en pantalla, cargado de simbolismo y terror psicológico, ha despertado sospechas por su similitud estética con los antiguos trabajos de Silent Hills. Algunos fans incluso creen que OD podría funcionar como una reinterpretación espiritual de aquel sueño perdido que fue PT, heredando sus conceptos sobre el bucle, el miedo al entorno cotidiano y la descomposición de la mente humana. ¿Coincidencia? ¿O un eco intencionado del pasado? Es imposible saberlo. Pero si algo ha demostrado Silent Hill F es que la franquicia ha vuelto a abrazar esa ambigüedad que tanto la caracterizó. Una mezcla entre homenaje y reinvención y memoria colectiva del horror. Lo cierto es que entre los guiños a títulos anteriores y las teorías que conectan este juego con PT y OD, la niebla parece más viva que nunca, como si las fronteras entre el pasado y el presente estuvieran a punto de desvanecerse, y nosotros estuviéramos nuevamente caminando hacia lo desconocido. El fin de la exclusividad y el futuro abierto. Mientras tanto, Silent Hill 2 Remake prepara su llegada a Xbox y Nintendo Switch 2, marcando el fin de su exclusividad en PlayStation 5. Esta decisión demuestra que Konami busca expandir la franquicia y recuperar el terreno perdido en años anteriores, con Silent Hill F alcanzando cifras históricas y Silent Hill 2 Remake rompiendo barreras de exclusividad. El mensaje es claro: la saga está viva y quiere quedarse. Hablemos del futuro de la franquicia, el renacer del horror psicológico. El éxito de Silent Hill F podría ser el impulso definitivo para traer de regreso el remake de Silent Hill original, actualmente en desarrollo por Bluebird Team. Y si algo nos ha enseñado este lanzamiento es que el público sigue hambriento de historias con identidad, atmósfera y profundidad. Konami finalmente parece entender que Silent Hill no debe competir con el terror moderno, sino volver a lo que lo hizo especial, el miedo que nace de uno mismo.
Para terminar, el eco que nunca muere. Quizás lo más perturbador de Silent Hill F no son sus monstruos, sino la forma en que refleja nuestra propia culpa, nuestros miedos, nuestras pérdidas. Porque Silent Hill no es solo un lugar, es un espejo, y cada vez que alguien se adentra en su niebla, deja una parte de sí mismo atrás. Este capítulo no solo revivió una saga, revivió una emoción que muchos creíamos perdida. Si sientes lo mismo, suscríbete y acompáñanos, porque aquí seguimos explorando el alma de los videojuegos, donde los remakes y los nuevos comienzos se entrelazan con la historia del gaming. Y recuerda, cuando escuches una radio estática, ya no hay vuelta atrás. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan Speed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.